Entonces, primero vamos a recordar qué se vio la semana anterior, pero así de manera breve. Se estudió qué son los métodos de muestreo, que como les había mencionado aquí, estadística inferencial consiste en determinar algo sobre una población a partir de una muestra. Una muestra no es más que una porción o una parte de la población de interés. Como les había explicado, la población me acuerdo que pusimos el ejemplo de ustedes son 700 estudiantes, entonces esa viene siendo mi población y una muestra puede ser, digamos, yo cojo un paralelo, digamos el 113 que hay, el 110 pongamos, el 110 que hay 50 estudiantes de ustedes. Entonces, los 50 de ustedes va a ser mi muestra que viene de la población total, que son de los 700 de ustedes, mi muestra es de 50 estudiantes. ¿Ya vieron? Por ende, la muestra siempre va a ser más pequeña que la población. Ya. También habíamos hablado de cuáles son las razones para realizar un muestreo. Y eran estas. Primero, establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Como se planteó en ese ejemplo, no puedo yo encuestarles a cada uno de ustedes porque me demoraría mucho solo, por ejemplo, solo en preguntarles el nombre a cada uno. 700 nos iríamos toda la hora de clases. Entonces, ¿ya vieron? Por ende, pero eso les digo un ejemplo básico de ahí. Una encuesta sería, por ejemplo, decir, qué opinan de las clases? ¿Qué opinan de las clases de estadística? Digamos, parece entendible la materia? ¿No es tan entendible? Y opciones así. Entonces, para yo tener una respuesta general de todos ustedes, claro que yo tendré una respuesta mucho más específica si les preguntara a ustedes los 700 si les hiciera esa encuesta, pero, pero eso me requeriría mucho tiempo. Por ende, yo podría preguntar aleatoriamente a 50 de ustedes, a mandarles esa encuesta, digamos, por correo, y entonces yo esos datos ya les tabulo y me demoro mucho menos y claro, la información no sería tan precisa como que si yo les preguntara a los 700, pero como les había mencionado, se aproxima mucho al resultado como si yo les preguntara a todos. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo. El costo de estudio, todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Como aquí habíamos hablado de los censos, que no todas las, que no todas las personas están dispuestas o están dispuestas a darnos toda la información respecto a un censo. Por ende, entonces o algunas personas, digamos, salieron de viaje, entonces no se encuentran en casa. Y como no se encuentran en casa, yo ya no cuento con esa información. Entonces, por eso no puedo yo encuestarlos a todos. ¿Ya? Entonces vamos con el tercer punto, que es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población. Aquí me acuerdo que les había puesto un ejemplo de los peces del mar. Si yo me pongo a contar todos los peces del mar, entonces ya cuando yo termine de contar, digamos, de todo el océano Pacífico, digamos, de millones, ya termino de contar todos los millones de millones, pero la población actual puede haber cambiado, como les decía, eh, pueden, les podrían haber cazado a muchos peces, entonces por ende la población disminuiría o asimismo los peces pudieron reproducirse y por ende su población pudo haber aumentado. Entonces, ya vieron, cuando yo conté la población en ese momento era un número, pero después de un rato al otro ya cambió. Entonces, por eso es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población, pero de ciertas poblaciones, como les digo, esas que son extremadamente gigantes. Pero si las poblaciones fueran mucho más pequeñas y sabemos que no van a cambiar, entonces sí podríamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Aquí, como les había mencionado, el ejemplo del vinero para verificar el control de calidad del vino. Entonces no me voy a poner a beber todo el vino para ver si todo mi vino cumple con un control de calidad excelente. Yo solo voy a tomar una pequeña muestra, voy a probar ese producto y en base a eso voy a decir
mi vino tiene una calidad, digamos, del 95%, ¿ya? No puedo yo tomarme todo el vino para yo deducir el control de calidad, porque si yo me tomara todo el vino, después yo qué vendo. Entonces, esa es la restricción. Por eso algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Y por último, los resultados de las muestras son adecuados. Y esto viene, viene anexado con el punto número 1, que es decir, que si yo tomo una pequeña muestra, como les decía, de ustedes 700 estudiantes, yo tomo 50 de ustedes, los encuesto, saco unos resultados, me va a dar un resultado bastante aproximado a que si yo les encuestara a los 700. A eso se refiere el número 5, ¿ya? Entonces, de eso se trató la semana anterior. También se vio que es el muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? Como les había mencionado, ustedes céntrense primero en estos cuadritos azules de aquí, ya que aquí viene resumida de qué de qué va a tratar este tema de aquí. Después de que ustedes terminen de leer esto, ahí sí lean esto de acá para que le entiendan mucho mejor. Ya, pero ¿qué dice? Muestreo aleatorio simple consiste en una muestra seleccionada de manera de que cada elemento o individuo de la población tenga la misma posibilidad de que se le incluya. Ya, entonces entonces aquí digamos que ustedes son 50, así mismo. Entonces ustedes vienen enumerados del 1 al 50. Y asimismo, digamos, tengo 50 papelitos. Cada uno de ustedes, digamos, el número 1 corresponde a Carlos, el número 2, Jennifer, etcétera, etcétera. Ya, entonces, asimismo, entonces aquí estoy yo simulando ese papelito de aquí. Entonces yo voy a deducir de forma aleatoria ya usando una herramienta como puede ser Excel. ¿Ya? Entonces de aquí me sale que el número 7 es el ganador, es decir, el número 7 va a ser mi presidente de clases. ¿Ya? Entonces a esto se refiere con un ejemplo, ya no con un ejemplo, sino ya más visual, con la herramienta. Entonces yo voy a establecer desde dónde quiero que sea mi límite inferior y dónde quiero que sea mi límite superior. Es decir, desde dónde quiero que empiece hasta dónde quiero que termine. Incluso yo podría tener 700 papelitos y a numerarles a todos ustedes, ¿ya? Y el número 165 sería mi persona seleccionada, ¿ya? Entonces así ustedes aplicarían lo que viene siendo el muestreo aleatorio simple. Entonces aquí ponen los límites, desde dónde quieren que empiece el número hasta dónde quieren que termine. Recuerden que para usar estas funciones tienen que ponerlos de la siguiente manera. Siempre ponen igual. Ahorita estamos hablando de aleatoriedad, entonces ponen aleatorio. Aquí ponen entre, porque necesito yo darle un rango de inicio y de final. Entonces quiero que empiece desde el número 1 hasta el número, hasta el número 50. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Y como pueden ver, los dos valores cambiaron, ya porque ya tengo dos. Entonces ustedes pueden hacerlo así, pueden numerar, digamos, hagámoslo del 1 al 10, solo para, mm, 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 ¿ya? Ya, digamos el número 1 es Alex, número 2 es Jorge, número 3 es Jimena, número 4 es Carlos, número 5 es Esteban. Número 6 es Brian. Número 7 Kevin. Número 8 Luis. Número 9 Marco. Y número 10 Mario. ¿Ya? Entonces esto sería una aplicación. Entonces ya, aquí están mis 10 personas. Entonces, ¿yo cómo haría la función para demostrar el muestreo aleatorio simple? Lo haría de la siguiente manera. Entonces pondría aquí igual
aleatorio entre, eh, ya, aleatorio, entre, mm, mm, aleatorio entre el número 1 hasta el número 10. Ya. Entonces, digamos, yo quiero que mi presidente de clase sea el número 9. Entonces, mi presidente va a ser esa persona. Después mi secretario, quiero que sea otra persona. Y mi tesorero, quiero que sea otra persona. ¿Ya? Entonces, lo que yo debería hacer es lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vieron? Ya, entonces el número 8, todos tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, el número 8 en Luis va a ser mi presidente. Número 2, que corresponde a Jorge, va a ser mi secretario. Y el número 10 va a ser Mario, va a ser mi tesorero. Ya, entonces eso viene siendo una aplicación del muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces vamos ya con el siguiente muestreo. Ya. El muestreo aleatorio sistemático. ¿A qué se refiere el muestreo aleatorio sistemático? Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimos miembros de la población. Es decir, aquí voy a tener aquí este va a ser un poco más exacto mi probabilidad, ya que no van a ser tanto, ya no van a ser tanto al azar como en el muestreo aleatorio simple. Un ejemplo que les había puesto es dos papelitos, como les había, pero ahora vamos a hacer así mismo. Vamos a hacer con este, con este ejemplo de aquí, vamos a aplicarlo en Excel. Entonces, primero, ¿qué me dice? ¿Qué me decía aquí? Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige un késimo miembro de la población. Ya. Entonces, para ello necesito primero un punto, es decir, esto. Este es mi punto aleatorio de inicio. ¿Ya? Y ahora yo voy para determinar mi késimo que dice ahí, entonces aquí vamos a poner punto de inicio, inicio. Y aquí vamos a ponerle como K, ya. Para yo determinar K, primero lo que debo hacer es ver de cuántos elementos tengo yo en mi población y dividir para, de ahí, como les decía, un número que ustedes, un número que ustedes quieran determinar, es decir, yo quiero determinar tres personas, quiero sacar yo de estas, tres personas quiero yo sacar de aquí, ¿ya? Entonces me da 3.33. Entonces yo voy a seleccionar tres personas de toda esta muestra. Mi punto de inicio quedó que es el 9, pero ustedes, entonces yo inicio desde aquí, desde el 9, que viene siendo Marco, ¿ya? Y después tengo que avanzar 3.3 posiciones, pero yo no puedo avanzar números decimales. Yo puedo avanzar solo, podría avanzar yo 3 posiciones, viene siendo 1, 2, 3, o podría avanzar 4 posiciones. Yo no puedo avanzar decimales. ¿Qué hacen en este caso cuando ustedes tienen decimales? Deben, deben, deben eliminar esos decimales igualando al inmediato superior. En Excel pueden hacerlo de la siguiente manera. Ponen aquí en formato de las celdas, ¿ya? Ponen aquí en número de decimales, 0, ¿ya? Con eso les iguala al inmediato superior. En este caso, como era 3.33, le igualó a 3, pero si hubiera sido 3.5, 3.6, le igualaba a 4, ¿ya? Entonces de aquí solo tendrían, entonces aquí ya tengo mi késimo. Entonces, mi punto de inicio viene siendo el 9. De aquí tengo que contar 3 posiciones. Entonces, voy a contar una, la 10 vendría siendo 1,
Y aquí como ya no tengo una posición 11, debería otra vez irme al comienzo. Esta vez debería mi posición 2 y mi posición 3. Entonces esta va a ser mi segunda persona seleccionada, ¿ya? Y después de aquí voy a contar otras 3 posiciones. 1, 2, 3. Y esta va a ser mi otra persona seleccionada, ¿ya? Y entonces estas son las personas seleccionadas de acuerdo al concepto de muestreo aleatorio sistemático. Espérenme un momentito. Ya, aquí está. ¿Ya? Como la semana anterior les había explicado un ejemplo ya con palabras, ahora voy a utilizar lo que viene siendo la herramienta para que les quede mucho más claro estos ejemplos. ¿Ya? Entonces vamos ya con el siguiente método de muestreo. Bajemos, que viene siendo el estratificado. ¿A qué se refiere esto de muestreo aleatorio estratificado? Que a una población se le divide en subgrupos denominados estrato y se selecciona al azar una muestra de cada uno. Ya. Entonces, digamos, como tengo 10 estudiantes, digamos que a ver, borremos estos de información de aquí. Estos dejémosles de manera normal. Ya. Y aquí, bueno, esto ya también borremos. Y vamos a ponerles una calificación sobre, en esta ocasión sobre 10. Digamos que él sacó 9, él sacó 8, él sacó 7, 6, 7, 8. Es más, vamos a hacerlo de forma aleatoria, ya que estamos ocupando eso. Aleatorio entre límite inferior, vamos a poner desde 6 hasta 10. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, esas son mis notas. Pues cada vez que yo haga algo aquí, se va a actualizar, ¿no? Sí, sí. No, entonces no, es que no necesito que cambien esos datos para explicarles esto. Voy a ponerles así, datos así puestos aleatoriamente. 7, 4, 2, 7, 9. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere eso de los estratos? Que yo aquí tengo mi población, digamos, estas son mis estudiantes y estas son las notas que sacaron en la materia de estadística. Entonces, por estratos dice que yo a la población le debo clasificar, pero por subgrupos. Aquí yo puedo poner los estudiantes, y aquí voy a poner la nota. Ya. Entonces aquí voy a poner los estudiantes que tuvieron una nota entre, digamos, 9 y 10. Ya. Entonces ese es mi grupo 1. Grupo 1. ¿Ya? Mi grupo 2. Mi grupo 2 vendría siendo de la siguiente manera. Mis estudiantes que sacaron una nota entre, digamos, 7 hasta 8. Pongámosle 6. Ya. Mi grupo 3. Ya. Solo voy a tener 3 grupos. Y mis que sacaron desde 0 hasta 5. Ya. Entonces, yo con esto ya le estoy clasificando por estratos o por grupos. Entonces, ¿quiénes? Y aquí vamos a ponerles, y aquí ya vamos. Entonces, ya, ¿cuántos estudiantes pertenecen al grupo 1? Entonces, ahí tengo que contar. 1, 2, ya, 3. Los 3 estudiantes pertenecen al grupo 2. Ya.
el segundo grupo de 6 a 8. 1, 2, 3, 4. 4 y ya. Y los últimos 1, 2, 3. 3. ¿Ya? Entonces, al sumar todos estos, me debe dar la población completa. 4 más 3, 7, más 3, 10. Entonces, vemos que están 10 alumnos. Entonces, yo con eso ya les subdividí en sus grupos. Esto podemos decir que son los sobresalientes, estos son los que tienen una nota buena y estos son los que no aprueban. Los, o podemos decir sobresalientes, regulares, insuficientes. Ya, también. Ya, entonces con eso yo ya les dividí. Aunque aquí me gustaría ponerle 2 y 1, ponerle 7. Ya, porque como les había mencionado, entonces de aquí yo puedo sacar, datos aleatorios entre todas estas personas. Asimismo puedo tomar 3 datos aleatorios. Ya, y ahí yo les ubicaría en dónde quedaron esas 3 personas. Como aquí tengo yo 5 estudiantes, entonces hay más probabilidad de que de estos 10 estudiantes, 5, que al menos tenga yo 2 de los 3 que voy a elegir. Aquí hay menos probabilidad, aquí puede tener solo 0 estudiantes, un estudiante, pero como son datos aleatorios, también hay la probabilidad de que aquí tenga los 2. Como les digo, todos tienen la misma posibilidad de salir, pero en este caso, en este de la mitad, van a salir mucho más porque hay muchos más alumnos acá. Entonces, cuando yo coja datos aleatorios, entonces yo voy a comprobar que la mayor, cuando yo tome un dato aleatorio, los que más van a salir son de aquí, del grupo número 2, porque tiene mucho más población. ¿Ya? A eso se refiere a eso se refiere la, perdón, aquí. A eso se refiere el muestreo estratificado. ¿Ya? Al que dice, una población se divide en subgrupos de unos estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. ¿Ya? Y por último tenemos el muestreo por conglomerados. Bueno, esto sí ya no le podría hacer en Excel porque sería más o menos como el ejemplo número 2. Entonces ya, ese sí es mucho más fácil que yo les explique así con palabras. El estratos, como pueden ver aquí, puede ser un país que se le divide en provincias y capitales. Y ahí, digamos, de la provincia de Pichincha, digamos que tiene aproximadamente unas 100,000 personas. De esas 100,000 personas, yo voy a tomar aleatoriamente 10,000 de ellas, ¿ya? Y en base, y ya, esa es mi muestra, 10,000 personas de las 70,000, de las 100,000 que hay en Pichincha, ¿ya? Y a esas yo les voy a aplicar asimismo, digamos, una encuesta, digamos, ¿cuál es el salario que usted gana mensualmente? Ahí le ponemos de 0 a $400, de $400 a $1,000, de $1,000 en adelante, ya. Entonces ya eso me invento. Y entonces en base a esas 10,000 personas encuestadas, yo voy a determinar el comportamiento de toda la población. Entonces a eso se refiere el muestreo por conglomerados, que yo tomo de todo el país tomo una pequeña muestra. Es decir, de los 100,000, yo tomo los 10,000, les hago una encuesta, tabulo yo esos datos y puedo yo determinar que esa es la opinión de las 100,000 personas. Ya. Y bueno, y eso era lo que se vio la semana anterior de los tipos de muestreo probabilísticos. Ahora, en el libro no especifica esto de los tipos de muestreo no probabilísticos. Para ello nos vamos a ayudar
esta sección de aquí. Entonces, primero que nada, ¿qué son los tipos de muestreo no probabilísticos? Si los probabilísticos era que yo tomaba datos aleatoriamente, los no probabilísticos es todo lo contrario, que yo los datos puedo ya tenerlos, ya yo seleccionarlos personalmente. Entonces ya no viene ese factor de aleatoriedad. Estos tienen aleatoriedad, estos de acá no tienen aleatoriedad, o si la tienen, poseen muy poca aleatoriedad. Ya, esa es la principal diferencia entre los probabilísticos y no probabilísticos. Estos poseen aleatoriedad, estos no poseen aleatoriedad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los cuatro más importantes, que vienen siendo los no probabilísticos por cuotas, por conveniencia, por bolas de nieve y por discrecional. Ya. ¿A qué se refiere el tipo de muestreo por conveniencia? Como pueden ver aquí, el muestreo no probabilístico por conveniencia es aquel donde el investigador realiza la muestra, selecciona individuos que que considera accesibles y de rápida investigación. Esto generalmente lo hace por proximidad a él mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Un investigador decide realizar un estudio sobre la opinión de un profesor en un aula determinada. Al utilizar el muestreo por conveniencia, conforma su muestra con los primeros 5 alumnos de la lista del aula. Entonces, vieron, aquí ya no hay aleatoriedad, sino, digamos, si yo le aplicara el no muestreo por no conveniencia a ustedes, entonces, digamos, de los 50 que tengo yo en un curso. Quiero encuestar a 10, entonces puedo decir, yo voy a encuestar a los 10 primeros estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿vieron? Ahí ya no tengo un factor de aleatoriedad, sino que los 10 primeros, esos van a ser encuestados. Entonces, ¿vieron? Es un dato que yo mismo me planteé. Ya, ahora vamos a qué se refiere el muestreo por cuotas. A través del muestreo por cuotas, el investigador se asegura de que la muestra sea equitativa y proporcional, de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. Como, como por ejemplo, un investigador debe realizar una muestra sobre los empleados de una empresa en la que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Para hacerlo, selecciona individuos que sean proporcionales a la investigación a través de un muestreo por conveniencia o elección del investigador. Es decir, digamos que yo tengo 100, 100, 100 trabajadores y me piden hacer una encuesta tanto a hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, de esos 100 trabajadores, digamos que 70 son hombres y 30 son mujeres. Como yo quiero tener una, con una opinión equilibrada entre hombres y mujeres, voy a escoger a 5 hombres y 5 mujeres. Entonces, asimismo puedo yo aplicar lo que se vio acá en el muestreo por conveniencia. Tomar los 5 primeros personas que sean hombres y asimismo puedo incluir, y por las mujeres puedo empezar por las últimas 5 mujeres, ¿ya? Entonces ya tengo a esas 10 personas, las encuesto y ya obtengo mi información. Entonces a eso se refiere el muestreo por cuotas. Ahora vamos a ver a qué se refiere el muestreo de bola de nieve. También conocido como muestreo de cadena, este método consiste en el que el investigador exija al primer sujeto de la muestra identificar o señalar a otras personas que cumplan con los requisitos de la investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Un investigador decide realizar una investigación cuya muestra la conforma individuos con una rara enfermedad. De esta manera, al encontrar un individuo con dichas características, el investigador le pide ayuda para encontrar otras personas con estas condiciones para conformar la muestra. Es decir, si no se quedó tan claro ese ejemplo, digamos en un hospital. Un doctor va a tener varios pacientes y uno de sus pacientes tiene una enfermedad, digamos, tiene una gripe, ¿ya? Y entonces él le pregunta,
usted por si acaso conoce a personas que tengan, que posean su misma enfermedad, puede ser en su familia, entonces él le va a decir que sí y le va a dar, y va a decir, esta persona tiene también está con mis mismos síntomas que yo, también mi papá está con mis mismos síntomas que yo, mi hermano está con mis mismos síntomas que yo, entonces ya vieron. Entonces a esto se refiere bola de nieve, que va una persona, le pregunta a las características que le determinó a esa persona, si él conoce a otras personas que tengan las mismas características que él. En este caso, si poseen la misma enfermedad que él. Entonces, con eso ya tengo, ya vieron. Yo pregunté a una persona, esa persona me dio la información, digamos, de 4 personas más. Entonces, yo ahí ya tendría ya 5 datos. Entonces, a eso se refiere el muestreo de bola de nieve. Ya. Y ahora vamos con el muestreo por discrecional, que también se conocido como muestreo por juicio o intencional. Mediante esta técnica, los sujetos se eligen para conformar un grupo específico de personas que resultan más adecuadas para el análisis que otras. Por ejemplo, se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por tanto, el investigador selecciona como muestra a personas que tengan hijos, ya que las consideran aptas de conocimiento para formar parte de la investigación. ¿Ya vieron? Entonces aquí también el investigador no va a encuestar a cualquier persona, porque si fuera de forma aleatoria, yo debería poner a personas sin importar si son o no padres. Pero aquí el, el investigador está ya discriminando ya esos datos. Entonces está yendo directo a la población objetivo que se le conoce. Es decir, a solo personas que en este caso, como dice, padres, y a ellos les va a hacer la encuesta. Ya, a eso se refiere el muestreo discrecional. Ya, entonces aquí tenemos una serie de ventajas y desventajas del muestreo no probabilístico. Entre las ventajas tenemos que sus costos tienen un menor costo para el investigador, se puede controlar las características de la muestra y conlleva menos tiempo, ya que se consigue, ya que se conoce al individuo que formará parte de la muestra y se puede conocer características poco comunes. Ya. Y las principales desventajas es que no asegura la representación total de la población. Ya, porque como les mencionaba, para yo tener una información mucho más clara de todo el comportamiento de la población, yo siempre debo tomar datos aleatorios. Es decir, yo no puedo tomar las 10 primeras personas, por ejemplo, en su curso, tomar a los 10 primeros estudiantes y decir, en base a eso, determinar quiénes aprobaron y no aprobaron. Porque ahí, si yo tengo mucha suerte, puedo yo tener una información verdadera, pero no va a ser los casos, porque ya cuando ya involucramos el factor suerte, entonces eso ya no son datos que yo pueda validar, ¿ya? Otra, no generaliza y es subjetiva. ¿Y a qué se refiere esto que es subjetiva? Que, como les mencionaba, viene más como opinión del investigador. Es decir, yo voy a analizar a estas personas en específico. A eso quiere decir subjetivo, ¿ya? Y no es recomendable en el caso de que la investigación sea causal o descriptiva, ¿ya? Listo. Entonces, a eso se refiere con los tipos de muestreo no probabilísticos. También en el anuncio que yo les proporcione de esta semana, también les voy a compartir este link. Como le vi, la información es bastante clara, como le hemos venido leyendo con ustedes, para que ustedes la vuelvan a repasar y puedan realizar, como les dije, el foro. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a lo que se refiere el error del muestreo. ¿A qué se refiere el error de muestreo? Entonces, ahora sí vamos acá al libro, como les había explicado también la semana anterior. Aquí está, error de muestreo. Es la diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de la población correspondiente. Para ello, habíamos determinado cómo sacar lo que viene siendo la muestra por probar, la muestra,
Perdón, ya. Lo habíamos determinado cómo sacar la desviación estándar y cómo sacar la media muestral. Ya. Entonces aquí les hago un recuerdo de cómo se saca la desviación estándar. Primero vamos con de, la media muestral. Entonces, digamos, yo tengo aquí los siguientes datos, que no discrepen mucho, ¿ya? Y me piden sacar la media muestral de esos datos. Entonces, para yo sacar la media muestral, o también se le conoce como promedio. Entonces, yo debo sumar este elemento más este elemento más este elemento más este elemento más este elemento y dividir para el número de elementos que tengo. Es decir, mi n o número de elementos va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, porque esa es mi población. Ya. Y mi media, y mi promedio, o también se le conoce como X techo, aquí, insertar ecuaciones. Mm, 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 mm. Ya, entonces, mm, ya. Entonces, para yo calcular mi promedio, hago lo siguiente. Entonces, pongo todos los elementos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, todos estos yo les voy a sumar. A estos se les conoce como X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, y etcétera, etcétera, si tuviera más datos. Entonces, para yo calcular mi X media, lo haría de la siguiente manera. X1 más X2 más X3 más puntos suspensivos. Ya, entonces aquí yo debería sumar todos mis elementos. Y aquí para n, ¿ya? Y con eso calculo la media muestral. Entonces, vamos a hacerlo aquí rapidito. Entonces vamos a poner 10 más 15 más 12 más 11 más 16. 64. Y todo eso lo dividimos para 5. Ya, entonces 12.8. Entonces a eso va a ser igual esto. Ya reemplazando valores, me da que es 12.8. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tengo mi media. Ahora, mi desviación estándar. ¿Cómo calculo mi desviación estándar? Es más, ustedes pueden consultarlo acá. Fórmula. Desviación. Desviación estándar. ¿Ya? Y es más, esta de aquí es la desviación estándar. Este de aquí. Ya. Entonces, justo es este de aquí. Y de una vez les explico esto de acá. Ya. Por ahora vamos a ocupar esta de acá. De la población. Después vamos a hacer de la muestra también. Ya. Ya. Entonces, esta, cuando, cuando no está elevado al cuadrado, este sigma, esta se le conoce como sigma, este carácter de aquí. Cuando no está elevado al cuadrado, se le conoce como desviación estándar. Cuando está elevado al cuadrado, se le conoce como varianza. Pero ustedes pueden calcular si quieren la varianza o la desviación estándar. Si yo tengo la varianza,
para yo obtener la desviación estándar, lo único que tendría que hacer es raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Ya. Este símbolo de aquí significa sumatoria. Es decir, que ustedes van aquí ya determinamos cuál es X techo. X techo es 12.8. Y a esta X se refiere, Aquí estoy yo. sí. Aquí ve. Y esta X se refiere a X1, X2, X3, etcétera, Desde aquí etcétera. empieza, desde aquí. Ah, desde aquí. Eso. Compañero, tienes Eh, el micrófono encendido. sí, por favor, le pido a la persona que está con el micrófono que ya. Entonces lo hacen esto en otras palabras sería de la siguiente manera. Disculpe, profe, Eh, sí, dígame. no le entendí esa parte de la varianza y de lo de la población, o sea, si le radicamos las dos, ¿en qué dijo que quedaba? No le entendí, perdón. Eh, ya, a ver, déjeme primero ponerle la fórmula y de ahí le explico. Ya. Mm, Ujú. A ver, aquí está. Ya, esto. O sea, este de aquí, este viene siendo, eso les decía, cuando está elevado al cuadrado, cuando esto está elevado al cuadrado, a esto se le conoce como varianza y tiene la siguiente fórmula. Ustedes pueden encontrarle de la siguiente forma o también como lo voy a hacer ahorita, mm, en este momento. Ponen aquí esto, todo esto lo elevan al cuadrado. Ya, ya. La sumatoria quiere decir x1 menos x techo. Aquí tengo x techo. Habíamos determinado que x techo era 12.8. Ya. Como es sumatoria, después voy a tener más x2 menos eso, más x3. Ya. De aquí, como yo tengo 5 elementos, debería yo poner aquí más y más. Ya. Entonces, cuando ustedes encuentren este símbolo de aquí, esto, como les decía, esta es una sumatoria. Y para yo hacerle un poco más entendible, entonces lo hacen de la siguiente manera. Entonces, cuando tengan una X aquí solita y encuentren aquí una sumatoria, eso se refiere que eso primero va a ser X1, después el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Este X techo que determinamos aquí o la media muestral, ese no va a cambiar. Por eso yo siempre le pongo igualito acá, igualito acá, igualito acá, igualito acá y igualito acá. Y ahora, este N es el número de nuestra población. Nuestra población tiene 5 elementos, ¿ya? Entonces, así yo calculo la varianza. Y para yo calcular la desviación estándar, lo haría de la misma forma, pero poniendo raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, así, así y así. Ya, más aquí les voy a poner varianza. Esta es la varianza. Esta es la desviación estándar. Desviación estándar. Y aquí va a ser un poco más pequeña para que entre en la misma línea. ¿Ya? Listo. Entonces, ven, aquí sacan la raíz cuadrada, entonces solo quedaría el símbolo sigma. Y esto sí, lo que les salga aquí deberían sacarle la raíz cuadrada y esto se le conoce como desviación estándar. A esto se le conoce como varianza.
¿Ya? Eso. Y ya, bueno. Déjenme ponerle aquí la fórmula del error. Y ya con eso ya para terminar lo de la clase y ahí sí ya les paso a contestar las preguntas y también la que me hizo en denantes. Esto ya para que quede ya constancia para los otros estudiantes que revisen este material. Por eso es más. Muestreo. Fórmula. Ya, entonces este es el error. Esta Z, como les mencionaba la semana anterior, no le vamos a tomar en cuenta por el momento, porque para nosotros tomar esa Z en cuenta, primero necesitamos tener un nivel de significancia. Por ahora, el error muestral solo va a ser con la siguiente fórmula de aquí. Esta. Ya. Entonces, que viene siendo la desviación estándar que se le calculó acá y sobre la raíz cuadrada de n. N tenemos que es número 5, entonces sería todo lo que me salga acá, el valor de acá, sobre la raíz cuadrada de 5. Y entonces con eso yo calcularía el error estándar. ¿Ya? Y listo.